estoy con el horario cambiado. Bueno, primeramente agradecer a la doctora Kim, a Adriana también por la invitación. Yo estoy de visita ahora en México por una estancia de año sabático y también, bueno, aprovechando para hacer intercambios académicos, lo cual yo creo que es una cosa muy importante, no solamente con las unidades académicas de las universidades centrales, como en el caso del UNAM, donde estoy como profesor invitado en el Instituto de Investigaciones Sociales, sino también, digo, siempre el interés por conocer otras unidades donde la antropología o las ciencias sociales se practican y, bueno, creo que es importante, digo, conocer, más que yo que me conozcan, yo conocer un poco qué se hace aquí en Morelos o en otros lugares. Ya estuve en Puebla, en otros lugares, pero donde creo que también hay una cercanía con el trabajo empírico y creo que es central producir ese tipo de intercambio, así que más bien les agradezco que me hayan invitado y que, bueno, pueda conocer lo que están haciendo en la realidad regional de acá de Morelos. Bueno, les confieso entonces que esto también la invitación fue un poco en el curso de las últimas 2 semanas, creo, así que sepan disculpar o no sé si disculpar o no, ya verán si yo podría haber dado una conferencia también sobre el mismo tema, sobre algo que ya venía trabajando de hace tiempo, pero el hecho es que estoy haciendo un nuevo trabajo de campo en una región nueva, que antes no había trabajado, que es en Hidalgo, y con otro tipo de preguntas, tomé el riesgo y se lo comenté a Kim, le digo, bueno, me parece que tal vez sería más interesante o que tal vez un poco más desorganizado de expresar algunas reflexiones un poco en caliente o en frío, no sé, bueno, en caliente me parece ahora por la temperatura, de lo que uno está haciendo, ¿no? Ya que como antropólogo siempre esta cuestión del trabajo en terreno, en campo es central, no solamente a la hora cuando el trabajo está terminando, sino también en el momento que uno está recogiendo información, está trabajando. Entonces, bueno, decidí en el poco tiempo que teníamos acordado de sistematizar algún tipo de reflexiones respecto a lo nuevo, a lo que este trabajo de campo que empecé y que vengo hace una semana y media de terminar la primera parte. Así que, bueno, sepan disculpar tal vez si no hay una conclusión definitiva o si no tiene la apariencia del trabajo acabado, sino más bien como que estoy todavía en la cocina o en el laboratorio de la reflexión, que yo creo que por otra parte en la antropología o en ciencias sociales vale mucho la pena, sobre todo cuando uno comparte con estudiantes, de saber más bien cómo uno está produciendo información o cómo se transforman en datos, qué tipo de caminos uno está pensando de seguir, qué tipos de cuestiones uno va descartando. Creo que desde el punto de vista metodológico, más allá de la temática, creo que es interesante. Entonces, bueno, está hecha la aclaración. Bueno, voy a presentar entonces mi investigación, parte de la investigación. Bueno, de hecho digo, es relativamente nuevo, pero también es viejo, digamos, porque ya desde 2010 vengo trabajando sobre el tema de la migración de jornaleros agrícolas a Canadá. Es un tema, como se mencionó, digamos, siempre, si uno está en México, siempre ha quedado bastante opacado respecto a la migración de mexicanos o de centroamericanos también que van a Estados Unidos, en términos de escala, en términos de magnitud, que hablamos de millones de personas, y en el caso de Canadá el contraste sería como algo muy pequeño. Ahora, el tema del tamaño yo creo que no debe aminalar la idea de que es un fenómeno muy interesante, porque incluso en términos comparativos se mencionó el TLC, se mencionó estas cuestiones, negociaciones macro regionales. El caso canadiense, incluso desde el punto de vista del discurso oficial aquí en México, es visto como un modelo a seguir. O sea, no tanto en términos de tamaño, sino por otros tipos de cuestiones de orden más cualitativo. Entre otras, por ejemplo, la seguridad, la legalidad, el orden en cuanto a la manera de cómo se puede migrar y cómo esta gente, los trabajadores agrícolas en este caso, pero que va mucho más del aspecto agrícola, puede señalar un camino para pensar una migración que sea benéfica para todo el mundo. Esto es a discutir, obviamente, estoy solamente reproduciendo lo que, digamos, en la perspectiva desde el punto de vista oficial en México y en Canadá, obviamente, porque en Canadá se promueve desde el punto de vista estatal este tipo de migración.
legal, y que bueno, siempre es en comparación con Estados Unidos, ¿no? Con la migración estadounidense. Entonces, de alguna manera, al hablar del caso México-Canadá, estamos hablando también de Estados Unidos, de la migración estadounidense, porque los propios migrantes, muchos de ellos han ido, que los que van a Canadá han ido a Estados Unidos, y en su comparación de costos y beneficios, si es que se podría decir algo, mencionar algo así, está muy presente, ¿no? Así que es interesante desde ese punto de vista, ¿sí? Mencionar no solamente cuando hablamos de Canadá, hablamos solamente de ese país, sino también de otros puntos de comparación. Entonces les decía que desde el año 2010 he empezado a trabajar ya esta temática. Es interesante porque lo que hago es lo que, bueno, algunos autores ya mencionan de terreno multisitio, ¿no? Con George Marcus, no sé si leyeron esto, que esta idea de con la globalización, de que bueno, la importancia de hacer terreno típico, el campo típico en una comunidad o en un sitio fijo, bueno, es importante, pero dado que hablamos de circuitos y de movilidades que son cada vez más flexibles, la importancia de tener en cuenta si se puede reconstituir los lugares de destino y los lugares de origen es central, porque uno como termina o comprende mejor, digamos, cómo los modos de vida de las personas en estas formas de circulación y migración. Entonces, lo que hago es estudiar, hacer trabajo de campo en Canadá, principalmente en Quebec, que es el lugar, la provincia donde más he invertido tiempo, digamos, de estudio, en las granjas de Quebec, en las granjas de Canadá, pero sobre todo en Quebec, durante la época de la pisca, como dicen acá, de la cosecha, pero también hacer trabajo de campo en el momento de origen, en las comunidades de aquí de México, ¿no? Entonces ya desde, como les decía, 2010 hice investigación, sobre todo en el estado de México, en la zona central de México, donde históricamente más población, más trabajadores han ido y van para Canadá. Entonces, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, esos tres estados, Michoacán también, pero Michoacán no fui, pero en estos tres estados sí lo hice. Ahora bien, las temáticas las voy a referir rápidamente, lo que he venido trabajando, y ahora es como que estoy abriendo en otro estado, en el estado de Hidalgo, también zona central, pero que es relativamente nuevo, se ha incorporado, digamos, en los últimos años con mayor cantidad de gente. Y es interesante porque ese estado no ha sido tan estudiado como los otros. En el caso de Tlaxcala, Estado de México, Puebla, hay bastante trabajo, ya no solamente a Canadá, Estados Unidos también. Entonces quería ver un estado en el cual no haya tanto análisis, por un lado relativamente virgen en el análisis, pero que también que sea relativamente novedoso en cuanto a la temporalidad, o sea, la idea de hace cuánto que se han incorporado a este programa de migración circular. Y por eso, bueno, es mi elección, y bueno, y en ese estado, bueno, también hay más de 80 municipios, de los cuales la mayoría, 74, envían trabajadores a Canadá, y bueno, entonces había que decidir, también no podía hacer todos, me encantaría hacer todos los municipios, pero eso necesitaría mucho más tiempo. Entonces me he centrado en una zona de la Huasteca hidalguense, que bueno, comparte, es una región bastante, tal vez la conocen seguramente, bastante particular en términos climáticos, pero también en términos culturales, socioculturales, y de allí en una localidad que se llama Ixcatlán, que es realmente bastante aislada, una localidad que tiene 2.000 personas aproximadamente, y lo interesante es que en términos proporcionales envían muchos trabajadores a Canadá. Entonces era más fácil localizarlos y también ver el impacto en términos de la comunidad, qué impactos hay respecto a materiales simbólicos, en términos imaginarios, cómo se maneja esto y cómo está llegando a reconfigurar un poco la idea de comunidad en esta región. Bueno, eso básicamente un poco, entonces mostrar qué es lo que he venido haciendo, y entonces voy a presentar algunos puntos. De hecho, bueno, la primera presentación el título es, bueno, investigando la migración, algo muy general, y lo que coloco, bueno, esta imagen no es de Ixcatlán, sino es de la zona del Estado de México, en
Fujingo, en previas investigaciones, lo que muestra justamente es como que uno puede hacer, hay como dos lados, ¿no?, de la moneda. Uno es acá, con las comunidades, las familias en México, y uno ve, bueno, la gente grande y las mujeres y los niños, ¿no? Como que hay una parte de la familia está instalada, y del otro lado, si uno avanza, esto es una foto en Quebec, en Saint-Rémy, que es una zona donde reciben muchos trabajadores, y vemos acá hombres jóvenes solos. Entonces es como que hay dos facetas que son importantes a tener en cuenta. Y bueno, lo que me interesa también justamente es el aspecto del núcleo familiar, las relaciones de parentesco, cómo se han mantenido y cómo se reconfiguran bajo esta forma, es un modo de vida que es como una forma de nomadismo cíclico. Y bueno, ¿qué sucede en esa? Hay uniones, hay desconexiones, es un tema un poco de mi estudio. Entonces quería mostrarle un poco eso en las imágenes. Uno ve esa cuestión también cuando uno hace análisis, por ejemplo, depende de la época que uno haga un análisis en las comunidades, cuando los hombres no están o cuando los hombres están, también eso varía mucho el contexto de la investigación. Entonces básicamente lo que voy a hacer, la primera parte, voy a mostrar un poco el marco introductorio, el tema del fenómeno del PETAT, del programa de trabajadores agrícolas temporales, en qué consiste, para no ser una cuestión, tal vez ustedes ya lo conocen, pero hay personas que no. Y el tema, la segunda parte, que será sobre justamente el nuevo aspecto dimensiones que estoy trabajando, que es sobre una cuestión que tal vez no ha sido tan analizada, que me parece central, es el tema del tiempo, de las temporalidades. Porque cuando hablamos de migración y de movilidades, generalmente el factor central es el espacio, obviamente, el desplazamiento, el movimiento espacial. Pero hay una dimensión, un eje, el eje temporal, que creo que es central y que la antropología desde hace mucho, las ciencias sociales lo han trabajado, pero que creo que no se le ha dado tanta importancia, y creo que sobre todo para los análisis sobre la migración temporal es importante. Sobre todo, bueno, obviamente que no es separado, siempre hay una conexión eje espacial temporal, pero bueno, voy a entonces mostrar algunos puntos de reflexión respecto a la idea de temporalidad, o sea, cómo el tiempo varía y cómo el tiempo se experimenta según las diferentes instancias, según el punto, cómo estos programas de inmigración hacia Canadá, hacia Estados Unidos también, podríamos decir, reconfiguran, estructuran el tiempo, pero también de las personas a nivel comunitario o a nivel familiar, pero también cómo las personas, los individuos, las subjetividades se producen a partir de esas a nivel individual, ¿no?, a nivel familiar, el tiempo, cómo es experimentado. Y ahí vamos, yo creo que es interesante porque el aspecto, como digo, etnográfico, el de la investigación más cualitativa, tiene una importancia central, porque hay cosas que los datos estadísticos no muestran, cómo es la experiencia, cómo se vive, qué es uno puede cuantificar, obviamente, también eso, pero hay cuestiones que emergen más a nivel discursivo o incluso a nivel corporal, a nivel identitario, que exceden lo propiamente cuantitativo, y creo que enriquece el aspecto más, digamos, demográfico, la movilidad espacial. No sé si voy bien, si voy rápido, no sé si se me entiende, si estoy muy con la tonada argentina, que me empiezo a hablar rápido y uno se embala y se olvida, y entonces díganme, levanten la mano si no entienden algo, no hay problema. Y perdonen si mezclo términos también, porque las clases generalmente doy en inglés y en francés, y entonces el español me viene de acá y de atrás y lo mezclo, así que disculpen todas estas productos de la migración también académica. Entonces, algunos puntos, el contexto histórico de este programa. O sea, la gente no va, hablábamos de legalidad en el caso canadiense, es decir, los trabajadores van con una visa otorgada por el gobierno canadiense, y son contratos anuales. Se habla de temporalidad y circularidad porque son contratos que tienen un término anual, o sea, son visas que duran un año, son visas de trabajo temporal, esa es la categoría que se utiliza en Canadá. Y esto no es nuevo, lo interesante es que se ha ido ampliando, se ha ido incrementando, pero no es nuevo. Esto ya a partir del el programa de trabajadores temporales en Canadá se empezó en el año 1966. En 1974 fue la primera vez que fueron mexicanos a Canadá,
pero sobre todo en la provincia de Ontario. Lo interesante es ver las variantes también en Canadá, porque Canadá, como México, no es una entidad homogénea, tiene una historia también, y hay una historia muy rica. Digamos, el tema del programa, el beta, nos muestra también, nos ilumina esas diferencias, nos permite entender que diferentes tipos de Canadá que existen. Entonces decía que si bien en 1974 es la primera vez que fueron trabajadores mexicanos bajo ese programa, solo en 1998, o sea, varios años más tarde, en la provincia de Quebec empezó a ir gente de México. Lo que muestra también las diferencias en términos de estructura de la agraria, de la producción agraria en el caso de Ontario y Quebec, que son las dos provincias más grandes y que convocan y que reclutan más gente, ¿no? Históricamente, aparte, es la base a partir de que Canadá moderno se ha constituido, esas dos provincias, Ontario, que es anglófona, y Quebec, que es francófona. Entonces, lo que voy a centrarme más en Quebec, pero bueno, nos va a permitir entender también qué es lo que sucede en el resto de Canadá. Es un programa, digo, que se ha expandido, a pesar de que en Quebec es un poco más reciente. Y la diferencia, como digo, con Estados Unidos, la cuestión de la documentación es central. Hablando del tema de movilidad es importante porque también es el momento, se acelera justamente por el Tratado de Libre Comercio, la posibilidad de tener una mano de obra disponible, flexible. En México pasa a ser un elemento capital, pero también porque cambió la producción agrícola, la producción agropecuaria en Canadá. A partir de ese momento, a partir de mediados de los 90, lo que era, sobre todo pensando en Quebec, ¿no? Un modo de producción más agrícola familiar para el mercado interno, hoy por hoy entre el 30 y 40% de la producción, sobre todo en términos de vegetales y frutos, es de exportación, se vende en Estados Unidos. Entonces hubo con el TLC también un sistema de competición interno entre los tres países que hace que, bueno, competir con una producción, por ejemplo, de California, o de Florida, que tuvimos la conferencia la semana pasada, ¿no? De las naranjas de Florida, que son mega empresas que tienen un sistema ya de encadenamiento productivo muy desarrollado, con el sistema, la cuestión de la producción de fresas o de la vitivinícola en California. En el caso de Canadá, sobre todo, es tomate, lechuga, ciertos frutos como las fresas, frutillas, pero se ha ido expandiendo, se ha ido diversificando. Entonces, la necesidad de una mano de obra flexible y a bajo costo, relativamente bajo costo, pasa a ser imprescindible. Entonces, la categoría de mano de obra escasa es central en Canadá, es una categoría incluso de Estado que es necesaria para autorizar y para hacer la demanda de los trabajadores mexicanos. Todo esto entonces a partir mediados de los 90, que es justamente con esta asociación e integración del mercado de libre comercio, que permitía a la vez mandar trabajadores y también de manera legal, digamos, pero también vender y comprar mercancías. Entonces van a ver, no sé, por ejemplo, en Canadá uno puede ver también manzanas que vienen de México, aguacates, fresas, tomates mexicanos al lado del tomate canadiense, recogidos por trabajadores mexicanos. Entonces lo que vemos ahí es realmente una articulación muy interesante respecto a ello. Todo esto para mostrar un poco el marco estructural histórico, pero también estructural de los últimos años. Al decir que la agricultura ha cambiado también y que la diversificación de la población de quienes trabajan en el campo ha ido variando, lo que debemos decir que yo había mencionado que en 1966 se declaró este programa, se instaló y se impulsó este primer programa. Al inicio, sobre todo en Ontario, la población era del Caribe, muchos jamaiquinos. Lo que viene a hacer entonces a partir del 74, los mexicanos vienen a reemplazar a una mano de obra jamaiquina. En el caso de Quebec menos, había más haitianos. Entonces ya hay un primer reemplazo, digamos, de una mano de obra étnica, es decir, de una nacionalidad diferente a la del país de origen. Lo que sucede en Quebec, tal vez voy a tocar este tema un poquito más en profundidad, el contexto que me interesa ver también, porque se habla de diversificación
o etnicización de la mano de obra, es decir, gente que proviene de otras sociedades, de otras culturas y que hacen ciertos tipos de trabajos y que, digamos, ocupan cierto nicho de mercado laboral ligado a esta identidad étnica, en este caso nacional. A partir del año 2003, hay un nuevo reemplazo, un proceso de reemplazo en Quebec. O sea, hay cada vez más guatemaltecos, trabajadores guatemaltecos que vienen a reemplazar a los mexicanos. Si los mexicanos habían reemplazado a los jamaiquinos, hoy por hoy los guatemaltecos empiezan a reemplazar a los mexicanos. Eso está en equilibrio, es una situación de relativa tensión. Es interesante porque es a partir de otro tipo de programa, no es el total. Y eso, bueno, voy a mencionarlo. Ese es un poco el contexto, como es el telón de fondo en el cual las investigaciones se desarrollan, y bueno, yo ya he trabajado sobre ello. Bueno, entonces, básicamente el punto A2 es lo que mencionábamos, ¿no? El mercado pasa de transformación del mercado interno a un mercado de exportación, que tiene en cuenta y con todo lo que ello significa, ¿no? La cuestión de precios, la cuestión de costos y beneficios, de cómo pensar eso. Las empresas se transforman a partir de esa, en cual la variable de costo de trabajo es central, y por eso la importancia de importar mano de obra relativamente barata desde el punto de vista canadiense. Ya vemos qué pasa en el caso de México y de Guatemala. Bueno, esto es lo que también rápidamente mencioné, con el punto 3A3, la transformación un poco de la agricultura quebequense. Si uno va, solamente para darle un ejemplo, comparando California, por ejemplo, o incluso Ontario, donde hay más empresas de gran envergadura, en el caso quebequense, incluso a pesar de las transformaciones, el promedio de trabajadores incorporados extranjeros mexicanos en las granjas en Quebec es de 7.5 trabajadores. O sea, es relativamente pequeño. Es diferente si ustedes piensan en términos de, no solamente cuantitativos, sino en términos de relaciones sociales, ya que estamos hablando de antropología y demás, y aquí hay expertos que trabajan sobre el tema del reclutamiento y los capitanes y las cuadrillas y cómo se maneja eso. La relación entre los dueños de granjas en una mega empresa es diferente cuando tiene 7 que cuando tiene 300 personas a cargo. Entonces, eso es muy interesante y fue uno de los puntos también que he investigado, la cuestión de la lealtad, la confianza, los modelos morales de decir, bueno, qué significa ser leal al patrón para volver el año que viene en una granja en la cual generalmente los dueños de las granjas viven también ahí, como los trabajadores que pasan el tiempo. Entonces se convive mucho tiempo. Poco para mostrar las diferencias y las graduaciones existentes entre los modelos de subordinación, los modelos de patronazgo existentes. Que es central, la cuestión de la personalización. O sea, el patrón conoce por nombre a cada trabajador, lo llama, le dice, bueno, hay que hacer esto, lo otro. Entonces, es bastante diferente, como digo, de grandes empresas. Bueno, yo ya hice trabajos sobre ellos, mostrando un poco el contraste, el tipo de valores, el tipo de categorías que se ponen en juego, el tipo de comportamiento que está en juego y que va más allá, digamos, del programa en sí, del programa legal, digamos. Eso es un marco general, jurídico, político, pero que una vez que se pone en marcha, lo que vemos es que son relaciones sociales bastante particulares y que son encadenamientos, para retomar el tema de encadenamientos laborales, de otro tipo también, ¿no? O sea, más de que son perceptibles a partir del trabajo etnográfico. Lo que ha sucedido en el caso del punto A4, transformaciones de las formas de cómo la demanda y cómo la oferta de trabajo se ha transformado en los últimos años, en el caso tanto de Ontario como de Quebec, que son las dos provincias, digo, que más demandan mano de obra mexicana, ha habido una autonomización, digamos, del sistema de reclutamiento. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vemos es que anteriormente, aquí ustedes saben que quienes organizan, digamos, la forma legal, todo el proceso jurídico para que un trabajador vaya es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Otorga visas, otorga el pedido de visas, porque finalmente es el gobierno canadiense que da las visas, pero la cuestión de revisión
del examen de salud, una revisión del formulario de demanda, toda una serie de requisitos que se hace tanto en la Ciudad de México como en unidades que se han descentralizado. Creo que en Morelos aquí hay, casi todos los estados hay. Bueno, por ejemplo, en Hidalgo yo hice entrevistas ahí en la Secretaría, en la unidad de las oficinas de Hidalgo. Entonces ha habido un proceso de descentralización, pero del lado canadiense, los patrones, a pesar de que son, en el caso de Quebec sobre todo, que son pequeñas y medianas unidades productivas, se reunieron a partir del año 1995 y formaron una unidad de reclutamiento, ellos mismos, los patrones. En el caso de Ontario se llama FARMS, que bueno, quiere decir Federación de una sigla que llama justamente Unidad Patronal de Granjeros de Ontario. En el caso de Quebec es FERM. Entonces son en el caso de Quebec es interesante, son más de 400 granjas o granjeros que ellos mismos entonces se organizan y por ejemplo tienen convenios con Aeroméxico, con Air Canada para el envío, para costos también más bajos para tener tarifas más bajas de viaje, ¿no? Para los boletos de avión, para homogeneizar justamente esta demanda. Entonces ha habido una autonomía respecto y la presión también respecto al gobierno canadiense para mantener o para mejorar, según el punto de vista de los granjeros o de los productores, esas visas temporales. Entonces ya no es solamente el Estado, sino también una iniciativa más agresiva, digamos, desde el punto de vista de los granjeros. De hecho, muchos granjeros vienen directamente acá a México a conocer un poco qué es lo que sucede. De hecho, lo que vemos es un tema interesante en términos culturales, lingüísticos. Por ejemplo, los granjeros en general, sobre todo también en Ontario, pero en Quebec también, hablan mucho más español que los trabajadores que hablen francés o inglés. Entonces lo que ves hay como una simetría en términos lingüísticos que muestra también una simetría en relaciones de poder, ¿no? Bueno, entonces básicamente esto es informática, tal vez ustedes ya lo conocen muy bien, o sea, tal vez no, pero es solamente una ayuda a memoria, ¿no? Entonces lo que vemos es que estas dos provincias, Ontario tiene el 40% del mercado laboral de reclutamiento de mexicanos, el otro 20% es Quebec, Columbia, está acá, Columbia Británica, que tiene el 20%, también ha aumentado mucho, el año pasado creo que superó 21%, y Quebec está 20%, y el resto, el 20% restante son las provincias, Saskatchewan, Alberta, Manitoba, incluso en New Brunswick hay trabajadores, pero son realmente minoritarios. Obviamente cuando hablamos de agricultura es la franja sur de Canadá la más productiva, porque la zona más norte es imposible, ¿no? Cierto tipo de agricultura dado las temperaturas. Bueno, y ahí si hablamos de Quebec, también esto para mostrarles que las zonas más también donde más se congregan los trabajadores de FERM son las partes sur. Aquí está Montreal, Quebec, las dos ciudades más grandes, y en el medio también hay, por ejemplo, toda esta zona se cultiva mucho arándanos, y la parte sur es esto que les mencionaba, tomate, lechuga, apio, perejil, manzanas también en otro momento del año. Porque bueno, en el verano, si bien es mucho frío, pero en el verano es muy cálido, entonces hay una marca muy grande entre las estaciones. De hecho, con uno hablando, no sé si habrán leído, seguramente en antropología hay un texto muy clásico de Marcel Mauss sobre las variaciones estacionales entre los esquimales. Lo que, bueno, la tesis de él es que no solamente hay variaciones de temperatura, sino cómo las sociedades, cada sociedad construye también esas marcas temporales. De alguna manera yo creo que habría que volver a ese texto que parece un poco muy clásico de una sociedad muy alejada, que está en Canadá también, más al norte, para pensar justamente la noción de temporalidad y ciclo estacional, pero como construcción social también, cómo la gente necesita marcar, a pesar no es solamente una cuestión de temperatura, sino cómo el trabajo, la idea del trabajo y no trabajo, la vida en familia, se organiza y necesita ser marcada, la cuestión de los rituales, por ejemplo, los
comunitarios, tanto en Canadá como en México son centrales. Esta cuestión de las fiestas ceremoniales, las fiestas religiosas, son capitales para no solamente marcar la ida y la vuelta, sino para decir que bueno, es un tiempo para el trabajo, un tiempo para la reproducción de la vida social y comunitaria. Entonces creo que y la relación con el tiempo, ¿no? El tiempo estacional. Bueno, todo esto para mostrarles que bueno, esta zona también sur, sobre todo, es la que convoca más, donde se concentra la mayor parte de las granjas donde los trabajadores van. Rápidamente, para mostrarles cómo esa variación en términos de la producción agrícola en Quebec, ese paso y la proporción en términos de productos bioalimenticios de exportación, lo que vemos que, bueno, obviamente interesante, porque lo que más se producen, las dos cosas que más se producen en Quebec es leche y puerco, cerdo, pero ese es básicamente para el mercado interno. Bueno, aquí también se manda, también 23% hay de la industria porcina, 23% es importante, pero por ejemplo en la industria de la leche es 2%, es más el mercado interno. Por eso hay toda una batalla en estos momentos en cuanto al TLC sobre el precio de la leche, en términos de Trump ahora que pone aranceles o no, y México también, ¿no? Lo que quería mostrarles es esto, porque es la parte de frutos y legumbres de especialidad, uno de los elementos, casi 10% se exporta, pero hay dentro de ese rubro, por ejemplo el tema de la lechuga es casi como 40% de exportación para Estados Unidos y México. Entonces, como digo, ahí la presión es otra, la variación es otra. Este cuadro no es para atiborrarlo con cifras, pero solo para mostrar, a pesar de que termina en 2008, este es el número de trabajadores extranjeros que utiliza, digamos, les hablé de esta asociación FERM, que son la patronal que se ha organizado y ellos mismos tienen cierta autonomía para reclutar, para conchavar mano de obra. Y lo que vemos es, miren, 1995, 860 trabajadores, esto es solamente en Quebec. Casi todos eran mexicanos. El total 860, de esos 833 mexicanos, o casi más del 90%. Y jamaiquinos 27. O sea, ahora, si uno va viendo que primero va aumentando el número total, llega de 860 a 6.000. Solo para darles el dato, en el caso de Canadá hay 23.000, este año es 23.500 trabajadores. O sea, si uno compara con Estados Unidos, realmente es poquito. El tema, la cuestión es poquito, pero también es la función que cumplen es esencial. Son pocos, en el caso de comparando en ambos casos, en uno y el otro caso. A partir de 2003, que se incorpora otro programa que se llama TET, el programa de trabajadores no calificados, especializados, y ahí está este Low Skill Program, es la gente que también de baja calificación, aparece en 2003, y es ahí donde vemos también que ya los mexicanos no es el único centro de interés, sino también Guatemala, los trabajadores guatemaltecos. Entonces empieza también una cuestión muy casi más que geométrica, digamos, la evolución. En 2003 teníamos casi 3.000 trabajadores mexicanos y 215 guatemaltecos, y llegamos acá, 3.500, casi igual, o sea, 50%. Los últimos datos que tengo también es casi 50, hay 8.000 trabajadores en Quebec, y la mitad, 4.000 o 4.500 mexicanos y 4.000 o por ahí guatemaltecos. Entonces hay una nueva presión también, hay un nuevo, digamos, si hablamos de ejército de reserva, un ejército de reserva étnico también a nivel nacional. O sea, se ve esa diferencia entre guatemaltecos y con regímenes un poco diferentes en términos de, bueno, qué beneficios tienen, si tienen seguros o no, si pagan la vivienda, si pagan o no el boleto de avión, y sobre todo la manera, en el caso de Guatemala, en el caso de México es un acuerdo binacional, ¿no?, entre Canadá y México. En el caso de Guatemala no es binacional, es más, se ha privatizado, son agencias de contratación privadas las que hacen esto, un poco el caso de como H2A de Estados Unidos.
Entonces, no solamente es el origen nacional, sino las maneras y de cómo se incorpora estos trabajadores, e incluso el término de contratos. En el caso de México son, como decía, contratos anuales a término, hasta en máximo 8 meses en un año, es el máximo que un trabajador puede utilizar de tiempo. En el caso de los guatemaltecos son contratos de hasta 2 años, pero continuos, o sea que se quedan en Canadá, pero el máximo que pueden acumular son 4 años, o sea, después de 4 años tienen que regresarse a Guatemala y esperar que los llamen de nuevo eventualmente. Entonces también la dinámica de las expectativas en cuanto qué es lo que, si puedo regresar o no, son diferentes en un caso y en otro, y eso hace que el comportamiento sea diferente también en el trabajo. Entonces, aquí, bueno, muestro solo también la evolución. La línea azul son el número de empresas que han recurrido a mano de obra mexicana, y en el caso de las naranjas son el número de empresas que han recurrido a mano de obra guatemalteca. Vemos el ascenso a partir del 2003 vertiginoso, mientras que la otra sigue estable, ¿no? Entonces ahí vamos a ver ahí cómo, ¿qué sucede? Aparte, bueno, lo que uno ve en un gráfico les quiero mostrar en una foto, tal vez es más explícito, sobre todo si uno hace más trabajo etnográfico. Esta es una granja. Este es cuando uno entra en es interesante porque es un lugar de residencia, pero también un lugar de trabajo. Entonces, cuando se levantan a la mañana, 5 de la mañana, por ejemplo, para ir a trabajar, marcan el horario y ahí uno ve, dice Guatemala y México, o sea, tienes trabajadores guatemaltecos, trabajadores mexicanos. Están separados, o sea, conviven, pero están, y muestran ese control, ¿no? De que a qué hora entran, a qué hora salen. Entonces eso se ve, es una granja típica, hoy por hoy, siempre hay una combinación entre guatemaltecos y mexicanos. Bueno, esto es en términos absolutos de la cantidad de mexicanos que están en Canadá bajo este programa, y bueno, a pesar de que hubo un ascenso permanente hasta 2008, casi 21.000 personas, un descenso en 2010, también por el tema de, bueno, crisis también un poco económica, una serie de factores, será un poquito más largo de explicarlo, si quieren después me preguntan sobre ello. Y hoy por hoy un aumento de nuevo, estamos cerca de 24.000, 23.800 el año pasado. O sea, hay una expansión, a pesar de que se habla de la crisis de la agricultura, pero la mano de obra y esa cierta producción agrícola en Canadá se ha expandido y logra beneficios muy importantes. Bueno, ahora respecto ya en México. ¿Qué es lo que sucede en México? Si vemos por un lado que ha habido una diversificación entre una nueva población que es guatemalteca, a nivel de México también ha habido un proceso de diversificación interno. ¿Qué quiere decir esto? Que originalmente habían ciertos estados que enviaban y otros estados que no enviaban trabajadores. Lo que se ve aquí, les quiero mostrar el cuadro un poco de los últimos años. Bueno, la mayoría, solamente mostrando Quebec, que es un poco la muestra también de lo que sucede en Canadá, de los 32 estados, hoy por hoy todos los estados envían trabajadores a Canadá. Todos. Hace 15 años eran 2 estados. O sea, se ha ido diversificando. Y eso tiene que ver también con una política estatal, ¿no? La secretaria lo dice, estuvimos la semana pasada, hay un discurso muy fuerte también de parte del Estado mexicano diciendo, de la Secretaría de Trabajo, diciendo el trabajo en Canadá es un beneficio, es un privilegio que no debe quedar en manos de unos pocos. Tiene que ser distribuido en la mayor parte de la población, sobre todo en las poblaciones más marginales del mundo rural. Entonces hay toda una tipología incluso de decir, bueno, como es legal, un proceso de selección que algunas veces es muy hasta arbitrario, como toda burocracia, pero que tiene una razón de ser, que es dimensionar, por un lado, la capacidad de las personas que van a ir a trabajar, si son capaces, si son hábiles, digamos, en las tareas del trabajo, un trabajo muy arduo, rudo, digamos, que exige mucha resistencia corporal, pero no solamente eso, sino que
demuestren esa habilidad en su historial, digamos, en el trabajo rural, en México, en su historial, digamos, de trabajo, pero también agregado a ello que tengan ciertas condiciones socioeconómicas que les sean identificables a una población en precariedad socioeconómica. Entonces, por eso la idea de que mientras más lejos, digamos, lejos en el sentido de marginal, ¿no? De poblaciones marginales, se supone que el Estado mexicano hace como un beneficio en identificar esas poblaciones para que sean reclutados, que tengan la oportunidad de ir a Canadá para tener un salario digno. Entonces, hay esa noción, esa percepción, esa idea. Yo diría que es interesante porque se lo ve más bien como una política laboral que más bien una política social. O sea, que se llegue a los lugares más recónditos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, podríamos hacer otra lectura también, que yo creo que no es incompatible, pero habría que es central. Esta diversificación obedece justamente a evitar que haya, ¿cómo decirlo? Que la experiencia laboral no se transforme en un elemento de total estabilidad. Al haber más diversificación y nuevos trabajadores que no conocen Canadá, es gente disponible a hacer el trabajo que hace el otro también sin quejarse. A ver, lo digo de manera muy simple o rápida o brutal, pero entonces esa flexibilidad también es un elemento de presión a nivel interno de gente que necesita el trabajo, gente que no, bueno, y sobre todo que no ha tenido, por ejemplo, experiencia a nivel sindical. Eso es un beneficio. No se coloca eso en la selección, pero sí cuando uno habla con los patrones dice, bueno, sí, estos mexicanos, algunos son un poco, se empiezan a quejar, están un poco quejosos, entonces estamos trayendo gente de Guatemala o de lugares como de Chiapas, de Oaxaca, que son, le echan más ganas, son más, o sea, eso quiere decir que hay esa marginación, también una disponibilidad a hacer tareas sin que haya algún tipo de conflicto. Entonces están las dos lecturas. Lectura de como una política social, dar más beneficio a la gente, y la otra, que menos dicha, que tiene que ver con formas de subordinación, ¿no? De conservar maneras de subordinación y de mantener un poco esa idea de inestabilidad. Entonces, solo para, digo, en la lectura, aparte de esto, de esa diversificación, que es un fenómeno también muy reciente. Si ustedes ven, si mostraba el año 2000, había, como digo, 12 estados, hoy por hoy todos envían, aunque en diferente grado, en diferente cantidad. Por ejemplo, en el caso del Estado de México, interesante que en Quebec pues, ha habido una disminución, eran 600, generalmente si uno ve en el resto de Canadá es el estado que más envía. Y mientras otros que, bueno, han ido aumentando, han ido variando. Lo importante es que todos envíen. Solo para entonces mencionarles que desde el punto de vista, y comparando con otros tipos de movilidades internas, la movilidad interna es lo que hablábamos anoche un poco en nuestra plática. En el caso, por ejemplo, cuando hay trabajadores agrícolas que van a la pizca acá en Sonora o en otros estados del norte, generalmente hay como una mayor identificación. El lugar de reclutamiento hay una cierta homogeneidad, es la misma población que va y hay una red ya preexistente. En el caso canadiense es aleatorio. Si uno va a una granja, va a encontrar gente de Chiapas, de Durango, junto a un guatemalteco. Entonces no hay esos vínculos preexistentes que se dan en el caso de la movilidad interna acá en México. Lo cual es interesante, como yo digo, es como un laboratorio. Analizar una granja, ya uno podría escribir muchos libros, porque el tipo de relación que se da es momentánea, es temporal también, pero pasa muchos meses y exige coordinación, exige mucha cooperación, hay muchas tensiones, porque imagínense, hay, no sé, de pronto 15, 20 personas de orígenes muy diferentes que tienen que estar ahí 8 meses conviviendo, no solamente trabajando, organizándose en la producción, sino cocinándose, no sé, hay para lavarse la ropa, las cuestiones cotidianas, por ejemplo, que es muy interesante ver el tiempo de no trabajo, cómo se da esa organización. Y gente que no se conoce prácticamente. Entonces, es como digo, la diversidad puesta en juego. Solo entonces para avanzar aquí, ya haciendo un foco, digamos, el lente en el caso de Quebec, en la zona de Montreal,
Bueno, esta zona es, esta parte sobre todo es esta franja donde más se concentra también la producción agrícola y sobre todo en ese municipio, el Jardin de Napierville, que es donde la mayor parte de las granjas se encuentran. Solo para mostrarles la cercanía, por ejemplo, hay trabajadores que pasan 6, 7, 5 meses en estas granjas y muchos no conocen Montreal. Estamos a 25 kilómetros de Montreal, no conocen la ciudad. Y cuando uno les dice, bueno, fuiste, uno los acompaña, es como que van, no sé, están descubriendo Roma, Nueva York, no sé. Claro, porque es una ciudad muy diferente, ¿no? Toda la vida urbana y demás, pero no solamente por la diferencia en sí, sino lo que es sorprendente es de esta cuestión de descubrimiento, lo cual muestra que es otro mundo totalmente diferente, el mundo del mundo rural y sobre todo el de las granjas con trabajadores. Es toda una experiencia muy... Y eso indica también el sistema, digamos, de la vida, la forma de vida, que es una vida bastante aislada. Pero es una vida aislada no solamente porque uno diría, bueno, están a 20 kilómetros, no es que están viviendo a 1000 kilómetros del pueblo más cercano, ¿no? En carro son 15, 20 minutos, 30 minutos, pero el régimen de trabajo, el régimen de explotación es tan intenso que la gente, incluso los domingos, la gente trabaja o descansa, es el único momento que tiene para lavar su ropa, para hacer sus cosas y nada más. Entonces, cuando hablamos de aislamiento geográfico, eso es aislamiento social también, ¿no? Entonces, lo que quiero entonces hay contrarrestar, mostrar, y hay toda una teoría sobre el tema de las movilidades actuales, procesos de globalización, que por un lado uno tiene, sí, aviones, gente que viaja de manera segura, no tienen que cruzar con coyote ni nada, pero van seguros con sus visas y demás, pero una vez que llegan, hay un proceso de movilidad muy interesante que se ha ido transformando por la tecnología, pero también procesos de inmovilización muy grandes, están fijados para trabajar, o sea, vienen para trabajar, su función es eso. Entonces también hay maneras de inmovilización y yo creo que es un punto que hay que retener. Yo no soy, digamos, en estos procesos de globalización, me parece que no hay que ser tan celebratorio en ver solamente los circuitos, sino también los regímenes de inmovilización que se da, y el caso del PETAT es importante señalarlo, y bueno, ya hay mucha biografía sobre ello, ¿no? Incluso la categoría de unfree labor, o sea, trabajo no libre, tiene que ver con eso, ¿no? Que están fijados no solamente en términos territoriales, sino que el contrato que tienen los obliga a estar con un solo patrón, no pueden cambiar de patrón, tienen que estar hasta el final del contrato con eso. Lo cual desde el punto de vista legal, incluso jurídico, iría contra ciertas normas a nivel de derechos humanos, pero bueno, es toda una discusión que se está dando, o sea, al respecto por las organizaciones civiles, las organizaciones sindicales, bueno, qué se le está dando, qué se le asegura, pero también qué se le está sustrayendo a los trabajadores que están yendo para allá. Bueno, rápidamente, si centramos el foco, digamos, estaba mostrando, vamos a ver, Jardin de Napierville. Y solo para mostrarles que también es un mundo bastante diferente. Si hacemos 40 kilómetros del mundo rural de Canadá y de Quebec en este caso, también es poblaciones muy pequeñas, ¿no? 6.000 habitantes. El caso de Saint-Rémy es donde es el centro urbano donde van donde alrededor se encuentran muchas de las granjas, y que la gente va a comprar, los trabajadores van a comprar, tienen los jueves a la tarde 2 horas para hacer sus compras, y va llevado, uno va a ver un poco en el paisaje de, no sé si, bueno, los buses estos, los camiones para escolares, que son de color amarillo, que uno ve los jueves que van, los llevan también, entonces hay pero también es una cuestión un poco contradictoria, una especie de infantilización también, porque hay que llevarlos, controlarlos, que compren y vuelven, como si fuesen niños. Entonces está ese fenómeno, bueno, y ahí entonces también la relación, hay gente que ha trabajado, hay un estudiante justamente en UNAM que se instaló en Saint-Rémy, yo lo he supervisado también, que la reacción de las comunidades locales respecto a esos trabajadores. Y hay mucho racismo también, porque es como, se ve como una invasión, o sea, de gente que, la mayoría son hombres, ¿no? El 98% de trabajo agrícola
97% en Canadá es trabajo masculino. Hay mujeres, es muy interesante también el caso, pero es minoría. Entonces es visto como, sí, vienen a trabajar, pero es gente que hace esta gente, y son peligrosos o no, que vienen a hacer. Entonces ese estudio muestra más bien el análisis de las comunidades de origen, digamos, que son también rurales y que bueno, hay ciertos también choques ahí o percepciones bastante muchas veces negativas respecto a los trabajadores, a pesar de que es gente que, si uno les muestra la contribución económica que tiene, o sea que esas localidades no funcionarían o ya habrían quebrado esas empresas sin ese trabajo de mexicanos y guatemaltecos, ¿no? Pero entonces, bueno, hay todo un trabajo también, yo creo, de sensibilización. Hay documentales, eso es importante, que se muestra a la gente, se ve, y procesos también o iniciativas para que haya más una relación intercultural, y hay ciertos avances en ese aspecto. Yo creo que los antropólogos y gente que trabaja en ciencias sociales están haciendo el esfuerzo en ese aspecto para que, bueno, la integración no sea solamente económica, sino también que haya vínculos sociales, ¿no? Positivos. Bueno, creo que ya voy mucho tiempo. Exacto, no llegué, solamente fue el contexto. Voy a nombrar solamente los puntos y ahí, para que no aburrirlos, entramos recién a lo que estoy trabajando ahora sobre las temporalidades y la noción de proyectos, ¿no? De proyectos en el contexto de movilidad. Bueno, solo entonces esto, en términos un poquito más teóricos, de cuál es el paradigma de la movilidad, ¿no? Que integra, obviamente tiene en cuenta la migración, pero no es exclusivamente la migración de personas, sino que se habla de, cuando hablamos de movilidad, es el desplazamiento físico, pero también de mercancías, de información, de imágenes, de símbolos, y cómo impacta también desde el punto de vista subjetivo, las identidades, cómo se construye, que tal vez un paradigma más clásico de migración no tenía tanto en cuenta, o veía solamente ciertos circuitos, ciertas dimensiones, tal vez más demográficas o socioeconómicas desde el punto de vista de la economía política. Por ejemplo, el tema de cómo se han transformado las empresas o el valor del trabajo migrante, pero no tanto sobre, bueno, la construcción y la transformación de las identidades, de las subjetividades, de las percepciones de las personas, y también de las cosas que están, no solamente la gente se mueven muchas cosas en el medio, y la tecnología, sobre todo, también, que es muy importante. Por ejemplo, el tema de pasar. Si analicemos el caso del programa Bracero en los años 40 y 60, la manera de transportarse, irse en tren o irse, ya cambia, por ejemplo, irse en avión de manera segura. El tema de los celulares, por ejemplo, ha habido una revolución, yo creo, en ese aspecto. Si uno ve, por ejemplo, los trabajadores migrantes, cómo se conectan, a pesar de que están aislados, pueden hablar con sus familias vía celulares. En ciertos lugares incluso pueden hacer envíos de las remesas por las iPhones. Entonces, todo eso también hay como una aceleración de cierto tipo de circulación de información y de mercancías, de dinero también, que es importante, ¿no? Creo que la idea de movilidad es, tomada con ciertas precauciones, creo que nos permite navegar un poco y entender mejor, digamos, de manera más amplia estas cuestiones. Bueno, el tema de proyectos familiares, entonces, lo que quiero mostrar, solamente mencionar en este caso, hay bastante teoría respecto a ello, aunque no ha sido tan explotado el tema de la familia transnacional, esto que les mostraba al inicio, ¿no? De que hay gente que se queda, hay gente que se va, pero sin embargo hay una idea de que hay un proyecto en conjunto. Uno va por una motivación, no es solamente por ganar dinero, o sea, y lo que hago acá cuando vuelvo a México es ver, justamente preguntarles en qué se concretiza, son bienes materiales, inmateriales, y bueno, básicamente vamos a ver el tema de las casas, por ejemplo, todo un tema, las casas como la idea del hogar, ¿no? De que voy allá para construir mi casa que sea realmente sólida y demás, no sé cuánto, y bueno, la familia, cómo se integra, esas casas que son incompletas de alguna manera porque dependen del ciclo de cuánto se gana en Canadá o en Estados Unidos, pero como objetivo también, ¿no? La idea que uno no es solamente un ente que se movilice y quiere solamente para sobrevivir, sino gente que tiene su subjetividad, se proyecta en ciertos objetos, ciertos objetos materiales, pero también inmateriales, como la educación de los niños, salud y educación de los niños, el tercer rubro, que son los más importantes a la hora de que se gasta el dinero que se ahorra, digamos, en Canadá o se envía.
Entonces esa es la idea de proyecto, y que no siempre es armónico, hay muchas tensiones también, siempre es negociado de manera permanente. Entonces lo que interesa es ver en esas conexiones cómo se negocia, ¿no? El hecho de decir, bueno, sí, estoy 8 meses para construir la casa o para hacer, o para la salud de mi padre o de mis hijos o la educación, pero a la vez está el tema de la ausencia. ¿Eso compensa, el dinero compensa esa ausencia? Bueno, nunca hay una respuesta unánime, eso es lo que hay que investigar, ¿no? ¿De qué manera se va? Y las respuestas van variando también en el ciclo de la trayectoria de la vida de los trabajadores y de las familias. Hay tensiones también, entonces esas compensaciones en dinero. Todo un mundo, digo, que parece que el tema de la movilidad y la noción de proyecto familiar es esencial. Bueno, voy a ir rápido, son 9 puntos sobre el tipo de temporalidad experimentada, entonces que yo he ido detectando en los últimos tiempos, y ahora que lo he visto más claramente aquí en México y en Canadá también, cuando habla uno con la gente, cuando hace entrevistas, cuando hace las observaciones. El primero es el tiempo acumulado trabajado en las granjas. Rápidamente, ¿qué quiere decir esto? Como les decía, es un tipo de trabajo que en Canadá los canadienses no quieren hacer porque es muy duro, prefieren hacer otras cosas o están en el desempleo. ¿El desempleo se dice acá? Te da el seguro social por no trabajar, te da un dinero por... Aquí no existe, pero... Saben, se trata. Hay desempleo, pero no un seguro de desempleo. Un seguro de desempleo. Prefieren, porque es un trabajo, digo, que nadie lo quiere hacer. Ya, aparte, eran las familias campesinas de antes, los quebequenses o los canadienses, que ya inmigraron a la ciudad, se ha transformado, prefieren estudiar, prefieren hacer otras cosas, aunque ganen menos, pero no es en el trabajo tan duro físico de 10, 8 horas por día bajo el sol. Entonces digo, ¿qué sucede con estos trabajadores que van, en los cuales, al ser un contrato anual y que se reproduce y que no acumula antigüedad, o sea, los trabajadores no tienen antigüedad? Hay gente que va hace 30 años y gana lo mismo que el que recién comienza. O sea, la antigüedad no se refleja en una tasa monetaria, no hay antigüedad. Por eso también es un trabajo flexible, es decir, es un contrato, y esa es la ventaja comparativa, digamos, son los costos, digamos, que se externalizan. Si uno tendría que pagarle a un canadiense, tendría que entrar todo este sistema, así que está obligado a pagar seguro de desempleo, antigüedad y demás, entonces le sale más barato pagar a un mexicano, a un guatemalteco, ¿no? Aunque el precio sí, digamos, la tasa es una tasa de salario que es la mínima en cada provincia. El caso de Quebec ahora está a $10.8 canadienses la hora. Eso varía, ¿no? Creo que está un poquito más, $11 la hora. Digo, entonces volviendo, pero sin embargo hay una idea de la gente, los trabajadores acumulan tiempo, aunque no sean reconocidos, porque hay una categoría que se llama trabajador nominal, es aquel que el patrón ya lo ha nominado. Es decir, tú vas a estar en la lista, estás relativamente asegurado, te voy a pedir para la temporada que sigue. Y si uno pregunta a los trabajadores, ellos saben, es como decir tu edad. Todo el mundo sabe su edad, supongo, bueno, que uno algunas veces pues, cierta edad pueda reducirse, esa es otra cosa. Pero en el caso de los trabajadores saben, dicen, sí, yo estuve 8 temporadas, 10 temporadas, 11 temporadas, 5 temporadas. Y un trabajador que está hace 10 temporadas o 15 temporadas no es lo mismo que aquel que llega, a pesar de que les paguen lo mismo. Entonces, el juego del trabajo acumulado, no solamente desde el punto de vista de la autopercepción, de saber cuántos van, sino es un índice de la relación de confianza con el patrón. O sea, uno sabe que te puedan llamar o no, y es un índice de estabilidad, a pesar de que no hay nada estable, porque el patrón en un momento dado te puede decir, bueno, a pesar de que estás hace 30 años, cometiste un error o ya no quiero que estés y demás, chao, no tiene ninguna obligación. No tiene que pagar ningún tipo de indemnización, nada. Sin embargo, digamos, las cosas funcionan de otra manera. Entre el 80 y 85% de los trabajadores mexicanos que van a Canadá son nominales. Es decir, que ya la mayoría han ido otras veces, los llaman de nuevo. Entonces hay todo un juego de, como digo, de relación de lealtad y de estabilidad en un contexto inestable, en relación a la idea del tiempo acumulado trabajado en las granjas. O sea, ¿qué posibilidad, qué probabilidad tengo de volver cuando legalmente no hay nada que me lo asegure? Entonces eso es central, no solamente desde el punto de vista personal o familiar, sino al interior de las granjas. Los más viejos tienen, más viejos digo en el sentido más antiguos,
tienen cierta capacidad de organización, de producción, porque conocen más al patrón, saben lo que quiere, conocen más en términos más adaptados a la vida de las granjas, del tema de la producción, lo que debe hacerse. Y eso, bueno, tiene un peso importante a la hora de jerarquizar la mano de obra en esas granjas que son, como digo, laboratorios, gente que viene de tantos lados, pero bueno, hay elementos que organizan, pero que no son tangibles, ¿no? Uno no ve a nadie que diga, bueno, yo soy el jefe acá. Entonces, no, sí, él es el que conoce más, y que tienen una capacidad justamente de intermediación, volviendo al tema, con los patrones, los que tienen más tiempo acumulado. Entonces hay un tiempo acumulado porque no figura, digamos, en los papeles. El segundo es el ciclo, la otra temporalidad, el ciclo de vida individual y familiar, y el contraste con el ciclo estacional de la producción agrícola, ¿no? Esto, bueno, lo sabrán, es un tema clásico también, pero no quería dejar de mostrar. En este caso es un contraste también, porque el ciclo, volviendo a Mauss, ¿no? Esta idea de que, bueno, las estaciones, está enero, febrero, digamos, otoño, verano, tiempo de la cosecha y demás, eso siempre va a estar, pero es como permanente, circular. En el caso de los trabajadores, a pesar de que su relación con el tiempo de trabajo también es circular, porque tienen que volver solamente para la temporada, para el trabajo de temporada, el ciclo de vida individual y familiar es progresivo. O sea, la gente se hace más vieja, no solamente eso, la familia se agranda y la familia tiene necesidades diferentes en una época del ciclo inicial de la familia, cuando la familia, por ejemplo, la persona está casada. El trabajador tiene niños pequeños que cuando están, por ejemplo, ya iniciando la prepa. Y uno puede identificar picos de necesidad. Por ejemplo, los trabajadores que tienen niños pequeños importantes, pero sobre todo cuando están haciendo el paso del secundario a la prepa misma, es muy demandante. Muchos de los trabajadores en términos de proyecto, está la casa y demás, pero cuando viene en ese momento, tengo que echarle más, necesito contratos más largos porque tengo un hijo o dos hijos que van a la preparatoria. Eso indica también la relación con el papel de la educación y de los servicios acá en México, hasta qué punto están cubiertos, ¿no? Y cómo juega en esas necesidades, en esa idea del ciclo familiar y del ciclo individual del trabajador para compensar ese tipo de necesidad. Tercer punto es el tiempo, la idea de satisfacción de cada temporada, y hay evaluación, y la idea de cómo los trabajadores evalúan y perciben el tiempo que ellos consideran que es satisfactorio de un contrato. Y ahí solamente una pequeña anécdota que ilumina bastante a lo que quiero decir. La primera vez que yo había empezado a ir a los campos de Quebec y había una asociación de trabajadores agrícolas, no era sindical porque está prohibido la sindicalización en Canadá, pero esta es una asociación de apoyo para estos trabajadores, y entonces, bueno, de ahí van muchos para pedir ayuda, sea para cuestiones de papeles o de ayuda cuando se accidentan, para orientarlos, cómo pueden hacer. Entonces estaba esperando, estaba charlando con unos trabajadores, yo recién iniciaba un poco este periplo en cuanto a la investigación, y llega un trabajador, recuerdo muy bien porque era un día de lluvia y los trabajadores se movilizan en bicicletas. De hecho, en la tapa de uno de los libros está, creo que en la que te pasé para el póster, están ahí con unos chalecos de color fosforescente, porque a la noche cuando van en bicicleta muchas veces les avientan los carros, hay accidentes. Entonces estas asociaciones le dan estos chalecos para que puedan ser visibles. Entonces el medio de movilidad para los trabajadores entre las granjas y estos pueblos pequeños para hacer sus compras es la bicicleta. Y llegó uno, también así con su chaleco naranja y demás, en medio de la lluvia, mojado, y bueno, empiezo a platicar con él y estaba enfurecido, estaba enojado, no tanto, estaba enojado, muy insatisfecho. Y yo digo, había una asociación de apoyo al trabajo, yo suponía que venía a quejarse del patrón, porque uno con su concepción de trabajo y la idea de reclamo, está en el lugar ahí, va a hacer ese tipo de reclamo, que lo está explotando mucho, que no le da. Entonces, bueno, empiezo a hablar y empieza efectivamente a hablar muy mal del patrón, pero el tema era como, realmente fue una inversión de cosas, y uno aprende en la etnografía esos errores, que iluminan, decir, bueno, hay que escuchar muy bien lo que te dicen. Estaba enojado porque, al contrario, no lo explotaba mucho el patrón. Es un patrón de, no, quiero más horas, tengo 5 horas, yo necesito 10, 12 horas. Y estaba muy enojado y me quiero cambiar de patrón. Entonces, para mí, que yo venía más bien de otro análisis de antropología de trabajo, el tema de la reivindicación, me quemó los papeles. Yo digo, bueno,
va a un lugar sindical a quejarse de que el patrón no lo explota lo suficiente. Yo digo, bueno, no sé si te van a ayudar acá. Pero esa pequeña anécdota muestra que este tema de cómo la percepción, y bueno, hay toda una lógica, ¿no? Que hay una lógica cultural y social y de hecho política, ¿no? De política económica ahí, que es justamente los trabajadores son muy conscientes de que van como trabajadores y quieren acumular la mayor parte de horas, y a partir de ahí evalúan a los patrones, y si eres un buen patrón o un mal patrón, si me das 5 o 6 horas no vale la pena que vaya allá, porque todo ese esfuerzo que estoy haciendo por pocas horas, 5 o 6 horas es mucho, ¿verdad? Pero para ellos podría ser mejor. Por un lado es entonces el tiempo de satisfacción, pero varía, ¿no? Varía, también ese es un caso, varía también en momentos, si las personas más grandes también, mayores también, el tema de la resistencia física hace que pidan menos horas. Por un lado, la cantidad de horas en la jornada, que es una manera de evaluar, y por otro lado, la temporada en sí. Entonces hay la media nacional de trabajadores que van a México, mexicanos que van a Canadá, la media es 5 meses, 5 meses y medio, cual es bastante. No es la mediana, no he sacado todavía los datos sobre la mediana, que bueno, sería más justo ver cuánto efectivamente es de la porción de trabajadores de las cuales ocupan el periodo de tiempo que sea mayoritario. Hay trabajadores que van 8 meses, lo cual es 3/4 partes del año, o sea, de la vida social, la vida pasa más tiempo en Canadá que en México o en Guatemala. Y hay otros que van 2 meses. Los de 2 meses en general hablan de la misma cosa, esto un poco de la idea de la relativa insatisfacción, un poco a nivel de lo que había mostrado para un día de 5 horas, bueno sí, a veces no es suficiente, entonces voy a buscar quiero buscar otro patrón o contratos con mayor tiempo. Y por otro lado, los de 8 meses como que son los privilegiados, son los que tienen los nominales, que son los que tienen más confianza de los patrones. Pero por otro lado, si hablamos de ciclo de vida, la gente, estos trabajadores de 8 meses, en un momento dado empiezan a decir, bueno, ya está, ya hice lo que, construí un poco la casa, eduqué, ahora ya quiero menos, porque ya no veo a mi familia. Sí tengo todo el dinero, he construido la casa, la educación, pero ya mis hijos, como dicen, ya no me hacen caso. O sea, ya viene a mi mujer, está todo el tema de la relación de la autonomía relativa a las mujeres, ¿no? Que empiezan sí, por un lado es la ausencia y tienen mucho más trabajo doméstico también de criar a los niños y demás, pero tienen más autonomía. Entonces algunas veces hasta ellas dicen, está bien que estés más tiempo allá, porque bueno, o sea, no solamente por el dinero, se ve que también hay otros tipos de balance de poder, digamos, o de relación, de subordinación y de autonomía al interior de las familias. Entonces cuando hablamos de ciclo familiar individual y de las percepciones de relación al tipo de contrato, es esencial. Bueno, y ahí tengo muchos temas que voy trabajando. Rápidamente, entonces, con respecto a proyectos planificados, contingencia. Cuando la gente habla, bueno, todo el mundo tiene proyectos, supuestamente hay un nivel de estabilidad que sí. Uno se imagina que la temporada que voy a continuar y que voy a trabajar con el mismo contrato, con el mismo patrón, de ciertas maneras, y que con ese dinero voy a cumplir ciertas necesidades, son proyectos, o sea, la idea de estabilidad en el tiempo. Y lo que yo digo contingencia lo pongo entre comillas, quiere decir las situaciones accidentales, que son muchas, pero siempre uno las ve como accidentes. Digo, pensemos acá un temblor, no sé, tal vez en Canadá se hay un accidente, algo raro, aquí en México es un accidente, pero no es un temblor de 10, de 3, que permanentemente la tierra se mueve, se tiembla acá, pero no es lo mismo uno de 7, en el caso de los trabajadores, el tema, por ejemplo, de accidentes de trabajo es muy frecuente, a pesar de que es visto como accidente, ¿no? Esta idea de accidente a mí me llama siempre la atención. ¿Qué pasa con los accidentes? Son casi tan recurrentes en la vida cotidiana, deberían dejar de llamarse accidentes, porque se supone que vienen una vez cada tanto, sobre todo cuando hay mucha exigencia de trabajo, ¿no? Por un lado, digo, de los trabajadores, contingencia, trabajadores que se accidentan y deben volver antes. O sea, los remedios no pueden seguir trabajando, son inhábiles para trabajar. Sucede mucho, ¿no? Y también la cuestión de la salud, de las contingencias en la familia. He conocido muchos casos de trabajadores que han regresado, pues se accidentan sus hijos, o la familia, los padres, o hay muertes, ¿no? También, o sea, sucede también eso. Y
Y hay como una especie de contradicción porque esos proyectos, la idea por ejemplo de la educación, de la casa, lo que uno se imagina en contextos estables, viene a ser cruzado por estas circunstancias. El tema es, bueno, cómo es percibido, cómo se maneja eso, ¿no? hasta qué punto. Y bueno, yo creo que lo tienen bastante claro, ¿no? Sobre todo, digo, acá en México, cuando, por ejemplo, la cobertura de salud es casi inexistente para los trabajadores campesinos, no tienen ISSSTE, no hay ese tipo de seguro. Y una de las exigencias que se pide justamente es un seguro de salud aquí en México para los trabajadores durante todo el año. Los trabajadores exigen, piden, sugieren, ¿no? Entonces se podría trabajar en ello, ¿no? Porque bueno, se aporta también, o desde Canadá que se les aporte también un seguro para todo el año, no solamente el momento, el periodo, el tiempo del trabajo efectivo en Canadá. La otra cuestión es la proyección del límite temporal imaginado, punto 5. Esto, si bien todo el mundo proyecta cosas y dice, bueno, estoy yendo y el tema también si uno les pregunta, o sea, no solamente cuántas temporadas tienes, sino cuántas temporadas más te gustaría ir, todo el mundo sabe, te va a decir una respuesta. Eso es interesante. O sea, hay un límite, no es como que es eterno hasta que yo... Y generalmente dicen, bueno, te dicen 3, 4, 5, ligadas a los proyectos, hasta que termine de estudiar mi niño, hasta que termine la casa, hasta que termine... Entonces es interesante la ligación de proyectos de temporada con cuántas temporadas son posibles hasta al ciclo de vida familiar, al ciclo de vida individual. Y la mayoría, bueno, imagina eso, ¿no? El retorno, que ya con la casa hecha, imagina hay utópico, que uno va a ver incluso sobre todo en Estados Unidos, muchas veces. Lo que sucede son las casas vacías, ¿no? El fenómeno de que se ha construido la casa, pero bueno, ya se quedaron en Estados Unidos. Entonces el proyecto a la vez un poco paradójico, contradictorio, pero que es propio de la evolución. Uno prevé cosas, pero en el curso de las relaciones laborales al exterior también se modifican las cuestiones, ¿no? En el caso canadiense es menos probable porque hay una seguridad, una garantía del regreso. Esa es la diferencia con la migración indocumentada. El otro punto es el proyecto, lo que uno proyecta respecto a las deudas, ¿no? ¿Por qué las deudas? Porque las deudas del pasado siempre, o sea, uno va para migrar, uno tiene deudas para pagar, pero también deudas propias del ligado al proyecto migratorio, esto de ir. Tal vez la cuestión de Canadá es menos abultada esa deuda, no hay que pagar coyote, no hay que, bueno, en principio por hoy hay otros vías que también son contratación, que se han expandido con contratación privada, que también hay todo un tema de exigencia de dinero. Pero el tema de las deudas, sea propias del proyecto migratorio, digo, por ejemplo, ir a hacer trámites, y hay gente que vive muy lejos y que va de, no sé, de Oaxaca, que tiene que ir hasta el DF para tomar el avión o para hacer los trámites, y eso cuesta dinero, y para la gente realmente son costos muy, muy importantes. Bueno, ese tipo de deudas, hasta si uno lo amplía de manera muy general con la noción de deuda en términos de don y contradón, o sea, la deuda que tengo con mi familia, la deuda moral que tengo que alimentar a mis hijos, tengo que alimentar a mis padres, porque, o sea, si lo ampliamos también, esas son maneras de dependencia o de conexión, que también no hay nada, no hay ningún contrato firmado, uno no firma contrato con sus hijos, digo, te voy a alimentar hasta que vos vas a estudiar, pero es un contrato muy fuerte, o sea, es un contrato moral, es lo que, bueno, es Marcel Mauss de nuevo, ¿no? La relación del don contra don, ¿no? O sea, no es solamente para pensar en las sociedades supuestamente primitivas, sino que está muy presente en nuestras sociedades modernas, sobre todo en las relaciones familiares. Bueno, eso entonces, el proyecto migratorio respecto a las deudas propias, digo, monetarias, plausibles, creadas, pero también en un sentido muy amplio, y eso afecta también la idea del proyecto, de los proyectos, de cómo uno imagina también cuántas veces voy, cuántas veces me quedo, cuánto lo deseo. El séptimo punto es el tiempo generacional y la experiencia de trabajo de comunidades. Es muy interesante porque uno lo que ve, sobre todo lo vi ahora en Ixtatlán, es un grupo que también de campesinos, de habla náhuatl, de hecho todo el mundo habla náhuatl, y eso es lo que me interesaba, justamente hablando de diversidad, nuevas poblaciones que también de origen cultural diferente que llegan a Canadá, y que todo el mundo trabajó en la milpa, ahí, todo el mundo trabaja, tiene milpa, trabaja, pero ahora ha ido variando también con la migración a Estados Unidos y a Canadá. También hay, bueno, la monetarización del ingreso hace que, bueno, la gente, hay ciertas generaciones que algunos invierten en la milpa, continúan a invertir como en casa, en la educación, en la salud, o en ciertos negocios, ciertas tiendas, también la gestión, pero en la milpa sigue siendo importante, aunque cada vez menos. Y por otro lado,
proceso que se ha dado en México, pero en diferentes grados, digamos, en las regiones. En el caso de la Huasteca hidalguense también ha habido un proceso de desagrarización, ¿no? O sea, hay una zona cafetalera y que ya, bueno, el café no da tanto y que ya, bueno, ha entrado en crisis de precio. Entonces lo que se ve es esa crisis y que, bueno, el viaje a Canadá parece como la nueva perspectiva, oportunidad para cumplir un poco, justamente para subvenir a las necesidades. Entonces el tiempo generacional, digo, en términos de... Sin embargo, la generación de los campesinos que hacían la migración interna, que se conservaban, todavía existe, todavía está muy presente, y son los que también uno ve, por ejemplo, el tema del delegado con el consejo municipal, que son también los ancianos y demás, que determinan, por ejemplo, para entrar yo ahí fui sometido a voto para que en todo el náhuatl, no entendía nada, digo, acá me linchan o me aceptan, bueno, estoy vivo así que me aceptaron, pero o sea, se muestra que el poder político todavía está en manos de esta forma tradicional, pero que cada vez está más hay una intersección de los trabajadores migrantes también, que son más jóvenes, llegan y también participan en estos consejos, piden permiso también, porque pueden tener una autorización de pausa porque tienen que ir a Canadá. Y por ejemplo, interesante el tema del delegado municipal, también una autoridad muy importante. De hecho, por ejemplo, que de Estatlán ha ido a Canadá 8 años. Entonces, interesante porque la percepción que tenía del sistema de cargo de delegado lo veía como una carga realmente. Decía, bueno, es que ahora tengo que cumplir con esto. No era, en otros tiempos atrás tal vez era más visto como un privilegio, es la autoridad, ¿no? Pero me confesaba, decía, sí, es importante, pero me hubiera gustado ir a Canadá también, o sea, pero tengo que cumplir. Entonces, la percepción de qué es el valor donde reside va también modificándose en términos generacionales, ¿no? El tiempo generacional de la experiencia de trabajo en la comunidad. La temporalidad de las localidades que entraron en el programa PETAT es interesante. ¿Por qué elegí esa localidad también? Porque es nueva, relativamente nueva. Tiene los primeros que empezaron desde el año 2005. Si uno compara con, por ejemplo, el Estado de México, otros que hace ya 20 o 25 años que van, eso cambia también mucho la idea de cómo se expande y qué idea se tiene de Canadá, qué uno proyecta sobre Canadá, sobre el trabajo y sobre las posibilidades, perdón, de construir, ¿no? el sistema de reproducción doméstico en México. Bueno, mi proyecto es justamente comparar dos comunidades, una que esté en la zona de Acpan o Actopan, que ya hace en contraste, que tienen ya una tradición de envíos de trabajadores en general, en movilidad interna, movilidad de Estados Unidos y movilidad a Canadá. Entonces comparar en el mismo estado dos comunidades con perfiles no solamente culturales, sino también desde el punto de vista de la temporalidad, del conocimiento del programa PETAT y la gente en las cuales se incorpora. El punto 9 es la temporalidad de las remesas, eso podremos hablar tal vez después. O sea, lo que me interesa es, a diferencia de los remesólogos, que sé que acá en México es toda una especialidad, que es importante, obviamente, es tercera o cuarta fuente de ingreso, ¿no? 25, salió en la jornada hace 2 días que subió a 29 mil millones de dólares de ingreso por remesas, es importantísimo. En el caso de la remesa que va de Canadá es mucho menos, ¿no? Porque es mucho menos la gente, estamos hablando de 280 millones de dólares, es importante también, pero, y un promedio de 10 mil dólares que se envía, eso uno puede manejar esos datos, pero lo que más que las cantidades me interesa la temporalidad de las remesas, lo que uno ve y uno puede percibir, también está medido eso estadísticamente y uno ve en las entrevistas, cada cuánto se envía, cómo se envía el dinero. Uno lo envía, junta y lo envía. Hay como un imaginario que los trabajadores llegan y juntan y llegan con la bolsa llena, digo, ¿no? Porque no hay bolsa. Sí, pero no es así, se envía de manera frecuente. Entonces, en los 5 meses o 8 meses que están, hay una frecuencia. ¿Y esa frecuencia qué implica? Bueno, hablar por los rituales de comunicación. Antes era hablar por teléfono público, hablar en la granja, había un teléfono y la gente hacía fila para hablar, para decir, miren, ¿cómo están los niños? ¿Cómo está todo? ¿Qué necesidades hay? Y uno hace la prioridad. Bueno, se portó bien y bueno, está la necesidad, le das tanto a él o va tanto para él, a la mujer, generalmente, ¿no? Hoy ya con los celulares, y hablando de conexión, eso ha cambiado, el régimen de comunicación ha cambiado. Entonces, eso es cómo se envía, qué significados hay, o sea, todo el tema moral también, si te comportas bien, puedes tener acceso a recursos a nivel, como hijo, como madre, como esposa, los roles que existen.
Bueno, eso es todo un tema, digo, como que me interesa mucho y que, en el cual estoy trabajando en la conexión. Y finalmente el tiempo como experiencia en la selección misma para entrar en el programa aceptar. Solo es para hacer, esto es una cuestión que he constatado cada vez más, a pesar de que se ha ido expandiendo el programa y que va por muchas nuevas localidades, lo que se ha visto es que se han puesto cada vez más filtros burocráticos para la gente. Entonces hay como una especie de examen. De hecho, en Izcatlán me decía, está el examen de campesino. No sabía que había un examen para ser campesino, etc. Lo que me querían decir es que hay, para ser aceptado, uno tiene, aparte de mostrar todo, de que está bien físicamente y demás, hay un examen que se hace y que se ha vuelto muy duro y que son preguntas, que te son 20 preguntas aleatorias, múltiple choice, digamos, ¿cómo se hace la opción múltiple? Que yo estaba sacando datos la otra vez en la Secretaría de Hidalgo y estaba escuchando, yo jamás hubiera pasado eso, o sea, bueno, primero porque no soy campesino, pero le costaba mucho a la gente, que sí tiene experiencia, pero es un contexto totalmente diferente, es un contexto justamente de institucional, que los coloca, incluso gente que, bueno, me decían los de Izcatlán, bueno, nos hablan en español muy rápido, nosotros no están en esa situación de examen escolar, casi no está colocando, entonces para ir a Canadá hasta tres veces se puede hacer examen, si no, ya no te llaman más. Entonces ahí, pero yo creo que tiene otro valor también, aparte, más allá del discurso esto de la política social, que todo el mundo entre, yo creo, tiene una función, no solamente de elegir a los mejores, porque yo creo que con ese examen no se eligen necesariamente a los mejores, sino porque algunas veces, bueno, el Chile de 50, ¿cuánto da el Chile? O sea, si yo empiezo a hacerles preguntas, no sé si ustedes van a preguntar. Aparte hay de la manzana, del durazno, de lugares de cuestiones del tipo de cosecha que la gente no conoce. Bueno, entonces hay también una presión, una temporalidad respecto a las expectativas de ser aceptado o no en estas circunstancias. Y bueno, eso es también parte del escenario en esa expectativa de la temporalidad de qué significa ir o no a Canadá, y que bueno, también nuevas maneras de fronterizar, no solamente las fronteras nacionales, sino las fronteras burocráticas que uno coloca, un aviso, un examen, que son esenciales también para pensar en regímenes de movilidad y no solamente pensar como si fuesen flujos aleatorios. Voy a ir mostrando fotos, voy parando por acá, ya creo que me excedí bastante. Bueno, solamente algunas fotos para mostrar. Ahora esto de Izcatlán, este es uno de los primeros que fueron en 2005, interesante porque uno puede registrar, hacer como la génesis o la genealogía, y que tiene que ver también con relaciones de información, ¿no? Que sí, que me dijo un primo de otro pueblo, funciona así también, ¿no? Y este es un trabajador también que era de la misma época. Entonces 2005 son los primeros que fueron. Este otro caso muy interesante de un trabajador que hace poco relativamente, tiene 3 temporadas, también estos son trabajadores viejos, aunque viejos en el sentido de tiempo acumulado. A pesar de que sea mayor, es un nuevo, tiene 3 temporadas. Interesante porque yo saqué la foto porque está construyendo la casa atrás, pero había quedado suspendido. Su hija había tenido un accidente de las piernas y tuve que suspender el tema de la casa un año, y todo el dinero fue para las niñas. Entonces, de nuevo, tiempo proyectado y la materialización de una casa y contingencias, ¿no? Que son muy frecuentes. Entonces, ¿Perdón, es policía? No me dijo, o sea, no llegué hasta ahí. Hay algunos que sí. De hecho, tengo otra foto de un trabajador que intentó ir, hizo las 3, estaba muy difícil, y ahora está trabajando también en Pachuca como también carcelario. Sí, cuando hablamos de movilidad también no solamente los tipos de trabajo rural, digamos, a nivel de Estados Unidos o Canadá y México, sino también el trabajo urbano. Van a Huejutla, entonces también el examen de campesino, uno ve que mucha gente, yo ya entrevisté, no sé, meseros gente que trabaja en restaurantes en el Estado de México, que van a México, a Canadá también, entonces también es un poco relativo. Pero sí, bueno, en la trayectoria de vida uno ve, tal vez si le quedó no creo que sea, o que siga trabajando como policía, porque no sé si se puede ser policía a tiempo parcial, sobre todo por poco tiempo, ¿no? Tal vez, no sé, desconozco tal contrato.
Es un caso interesante porque, bueno, lástima que no puedo ver la otra parte. El tema de los proyectos de las casas, ¿no? Me interesa solamente me dice la entrevista la hice de este lado, que era como un dúplex de color celeste. Y cuando salimos y le digo, sí, porque me hablaba de la casa y demás, yo creía que había otra casa al lado. Dice, no, esa es mi casa, todo es mi casa. Entonces, ¿cómo es el espacio, la distribución del espacio? Es que tiene que ver más con mi historia. Bueno, yo lo digo así. La casa rosada es de cuando vivió en Estados Unidos. Y la casa celeste era de Canadá, así me lo dijo. O sea, lo que invirtió, o sea, uno puede retrasar un poco la trayectoria migratoria a partir de los espacios que se han ido construyendo, y lo tienen muy claro esto. Y las significaciones que tienen, ¿no? Entonces era como que pasaba de Estados Unidos a Canadá, digamos, en la historia de otro caso también es, bueno, solo me di cuenta de cuando vi de nuevo las fotos, cuando saqué la foto, que se habían puesto esto al final, porque estuve conviviendo con ellos y trabajador muy generoso también, que es Canadá, dice, ¿no? Esta es la hojita de Canadá, y la muchacha también se había puesto la playera, ¿no? I love Canada. No, cuando saqué la foto no me había dado cuenta, porque ya me estaba yendo, entonces era como una especie de despedida. Sí, nos gusta Canadá, aunque nunca hayan ido, eso es interesante. Ellos, ¿no? La foto es grande, es una casa, es un dúplex realmente muy grande comparado con otras casas de Izcatlán. Eso es, realmente se hacen notar las casas de los que van a Estados Unidos y de Canadá que de los otros. Entonces, lo que quiero mostrar también son un poco los niveles de asimetría que comienzan a haber en términos no solamente de salario, sino también en términos de objetos concretos, lo que se hace visible. Bueno, esto. Hay otra foto que tengo, que no la tengo aquí, en perspectiva. Viven en el terreno de los padres de la señora. Y al lado se mantiene todavía la casa tradicional, que es de adobe, de barro, con lámina. Entonces hay una circulación también de espacios, de lo nuevo y lo viejo, y uno lo ve de manera contrastiva, ¿no? Ahora lo interesante es que, por ejemplo, las cocinas están a gas, pero también está la cocina a leña. La mayoría del tiempo que estuve ahí, ellos pasaban en la cocina, o sea, tienen como una casa grande, no hay tanto mobiliario y pasan más en el fogón. Entonces era como también esas transiciones en modo de vida respecto por un lado al proyecto, lo que uno se imagina, y después al modo de vida cotidiano que uno prosigue, digamos, a la manera tradicional, esa convivencia. Solo para ir terminando, una de las pocas trabajadoras, mujeres, son 3 trabajadoras de los 70 que van de Izcatlán. Hay solo 3 mujeres y una es esta muchacha que tiene ahora 26 años, que fue 5 años a Saskatchewan, pero bueno, dejó de ir hace un año porque tiene una bebita. Bueno, todo el tema, ¿no? También de la cuestión de si bien hay muchas restricciones en el modo de vida, para las mujeres se triplica eso, o sea, las inconvenientes, las circunstancias, digamos, esto que decía, las contingencias son triples, y ahí también hay simetría de género, que es muy palpable. Y bueno, son 3 hijos, ¿no? Pues la muchacha mayor, que también hay la presión por un lado de no ir porque no se puede, pero la muchacha que ya va a entrar, está en secundario, la más mayor, y el niño que está en la escuela. Este es su hermano, este es el hijo de su hermano, o sea, su sobrino, que ya está en Canadá. Y su papá fue a Estados Unidos también, de manera ilegal. Entonces lo que ven en la misma familia, hay como también perfiles que conviven, hay movilidades que están viviendo, y es uno de los pocos lugares, espacios que hay tiendas. Entonces ellos lograron invertir en una tienda. Y al lado hay una ferretería que es del hermano que está en Canadá, y bueno, la gerencia, la esposa. Entonces hay, lo digo, la red de parentesco mayor, ampliado, es esencial. Y solamente como, no sé si anécdota, pero una cuestión que también empieza a pesar, estaba el año pasado habían sido asaltados. Digo, o sea, la cuestión de la seguridad empieza a ser también muy fuerte, incluso en estos lugares que aparentemente alojados. Ahora, el tema es cómo, dice que los habían, bueno, fue bastante duro, que los habían estado secuestrados, y además no estaba la muchacha en ese momento, pero estaba la hermana y la mamá, creo. Y lo que les decían es, ¿dónde está la plata de Canadá? O sea que también pasa a ser un riesgo también, o sea, esto de tener, y
y desde el punto de vista de la población son vistos como los privilegiados. O sea, lo que vemos por un lado en Canadá como algo como trabajo precario y demás, para ellos es una oportunidad, si uno, bueno, solamente en términos monetarios, comparar 100 pesos el día por el jornal, que por $11 a la hora, bueno, sí va a ser, implica muchos riesgos y demás, pero también riesgos a nivel de la comunidad. Entonces y se desatan cuestiones, con esto voy a cerrar, no espero que no sea un tono negativo, pero sí demostrar que también el riesgo es de que al ser un elemento, un recurso que todo el mundo quiere ir, o la mayoría lo ve como un proyecto deseado, la información entre ellos también no circula, empieza a ser como, dice acá todo, la palabra es la envidia, la gente nos envidia o envidia y no quiere darnos, no nos dice cómo ir, no sé cuánto, entonces, e incluso empieza a ver como ya está, no sé si es verdad o no, pero el discurso de las personas dice, bueno, tal vez dieron esa información a gente de afuera porque nos tienen envidia. Entonces hay como un elemento disruptivo en las comunidades de que, bueno, que los que ahora acceden puede ser un elemento de transformación para segmentar, ¿no?, al interior de las comunidades. Pero hay otros elementos que muestran también que también hay otros procesos que son contrarios, como la cohesión, y en eso, por ejemplo, las festividades, las celebraciones, o sea, están los dos movimientos, yo creo que son importantes a la hora de pensar las relaciones no solamente de parentesco, sino también a nivel comunitario. Pues cerrando por acá, en todo caso seguimos charlando luego. Muchas gracias y perdón que me haya extendido.